Mis hermanos, buenos días. Gracia y paz de Dios Padre y el Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Bueno, mis hermanos, hace 8 días, por la gracia de Dios, hemos empezado el estudio de la carta a los Filipenses. Entonces quisiera, mis hermanos, que me acompañaran en sus Biblias, en la carta de Pablo a los Filipenses. Mientras vamos buscando ahí, mis hermanos, voy a hacer un poquito un recorderis de lo que vimos hace 8 días y hablábamos, mis hermanos, de que la carta de Pablo a la iglesia de Filipos es una carta sencilla que Pablo dirigía a hermanos allá en la iglesia que estaban en su corazón. Eran hermanos que Pablo no necesitaba presentarse con sus credenciales, sino eran más bien hermanos que desde el principio, desde que Pablo llegó allá con los hermanos a plantar la iglesia, fueron hermanos que demostraron un amor profundo por Pablo, un amor profundo por la obra del Señor a través de él, un amor profundo por la obra y un amor profundo por los hermanos que lo acompañaban. Entonces era una carta dirigida a hermanos que realmente Pablo tenía en su corazón y que eran hermanos que siempre estuvieron pendientes de él. Recordamos, mis hermanos, en la introducción que hicimos hace 8 días, que eran hermanos que siempre permanecieron pendientes de Pablo. Aún después de que él partió de Filipos a Tesalónica, ellos ayudaron en la obra, ayudaron económicamente, y aún después, cuando Pablo estaba ya en la cárcel, antes de escribir esta carta, a través de uno de los hermanos le hacen llegar también bendiciones a Pablo. Entonces es una carta que, como decíamos, hermanos, no es cargada con alto contenido teológico, pero sí es más bien una carta donde Pablo expresa profundos pensamientos a hermanos que estaban en su corazón. Entonces, son 4 capítulos, mis hermanos. Hace 8 días hicimos la introducción. Hoy quisiera empezar, mis hermanos, tocando solo los 2 primeros versos del capítulo 1. Entonces dice la palabra ahí. Filipenses 1, del 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en este saludo, mis hermanos, de Pablo a la iglesia de Filipos, ya encontramos varios aspectos relevantes que establecen las bases para los temas que luego Pablo va a tratar en la iglesia. Nada más en esos 2 primeros versos encontramos un saludo muy fraterno de parte de Pablo y Timoteo a los hermanos. Encontramos que Pablo tiene muy en cuenta a Timoteo cuando se presenta con los hermanos. Se hace llamar junto con Timoteo siervos de Jesucristo. Entonces la carta también vemos en esos 2 versos que es dirigida no solo a los santos que están en Filipos, sino a los obispos y diáconos. Claro, obispos y diáconos también hacen parte de los santos, pero Pablo por alguna razón expresa acá claridad es más específico en decir que no solo los santos, sino obispos y diáconos es a quien él dirige el saludo. La palabra no nos lo dice, pero tal vez sea posible, como veíamos hace 8 días, que la iglesia, al ser fundada ya y dejando Pablo plantadas 2 familias, que fue la de Lidia con su familia, que fueron bautizados, el carcelero con su familia, muy posiblemente estas 2 familias podrían hacer parte también de estos obispos y diáconos en el llamado que el Señor le hizo. Decimos posiblemente porque la carta no nos muestra algo de esto, pero a veces es común el obrar del Señor en cuanto a esta manera cuando el Señor planta un candelero. Entonces Pablo muestra esta diferencia, santos, obispos y diáconos, pero todos siendo a la vez santos y hermanos en Cristo Jesús. A la vez Pablo define el principio de la carta, la base esencial de lo que escribe a los hermanos. Dice Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Es algo, si los hermanos recuerdan, que cada una de las cartas que Pablo escribe era como una firma de él, o más bien una firma del Señor. Una firma que él coloca donde él siempre escribe gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La coloca, digamos, de diferentes formas, pero mostrando lo esencial que es darle la gloria al Señor y el centro del mensaje que siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo de inicio establece en esos 2 versos estos 4 aspectos que ya tenemos ahí. Bien, mis hermanos, Filipenses 1:1a dice entonces Pablo y Timoteo. Quiero detenerme un momento.
Pablo y Timoteo. Nosotros de Pablo, pues conocemos bastante por la palabra, ¿no? Todos sabemos cómo fue la conversión de Pablo, todos sabemos que Pablo fue un perseguidor, sabemos que Pablo, el Señor se le manifestó en Damasco, cuando iba persiguiendo la iglesia también, allá se le manifestó y empezó una obra en él. Sabemos que luego lo llevaron, un hermano le puso las manos, y de ahí para adelante vemos muchos aspectos que conocemos de Pablo. Sabemos que Pablo fue un siervo muy usado por el Señor, que el Señor le permitió por el Espíritu Santo escribir varias de las cartas del Nuevo Testamento, pero luego también dice Pablo, en la humildad que también refleja la carta, porque incluso también es un ingrediente que nos muestra Filipenses, y es que él no solo se presenta aparte, sino que también cita a Timoteo. Entonces, ¿por qué Pablo menciona a Timoteo en el saludo a la iglesia? Hay que tener en cuenta, hermanos, este primer aspecto, y es que Pablo amaba profundamente a Timoteo. Pablo con Timoteo eran amigos de la obra, eran hermanos, eran hombres que se amaban, tienen una amistad muy profunda, aparte de que Timoteo era el discípulo de Pablo. Ciertamente Pablo tuvo un ministerio para con Timoteo, fue como el padre espiritual de él, aunque Timoteo cuando Pablo lo conoció ya era discípulo, pero Pablo con Timoteo mantuvieron una obra que a través del tiempo, a través de que iban a visitar las iglesias, Pablo lo estaba mencionando también. Hay un comentario que incluso dice, y lo podemos ver en la palabra, al principio de muchas de las cartas, y es que Pablo menciona a Timoteo como su colaborador en otras 5 cartas. Es algo particular y por eso volvemos a decirlo. Pablo tenía muy en cuenta a Timoteo porque también lo tenía en su corazón, porque veía quién era él, o más bien lo que el Señor había obrado en él y estaba haciendo en él. Entonces, Timoteo había colaborado con Pablo en el establecimiento de la iglesia en Filipos y pronto iría a visitarlos en el nombre del apóstol. Cuando Pablo escribe la carta a Filipos, Pablo sabe que enviaría personalmente esa carta a los hermanos y no le va a enviar por manos de ningún otro, sino de Timoteo, su hermano, su compañero fiel. Y Timoteo entonces era quien iba a entregar personalmente la carta a los hermanos y quien se iba a quedar también un tiempo allá con ellos para enseñarles la carta, para animarlos y para consolarlos, que era también el propósito, y es el propósito que sigue hoy vigente, de la razón por la cual los obreros visitan a las iglesias. Esto es algo, hermanos, fundamental también que vemos en las Escrituras. Esto es algo doctrinal incluso, bueno, doctrinal no, pero sí algo de la forma que el Señor quiere establecer para con las iglesias. Y es que los obreros visitan las iglesias, las consuelan, las animan, enseñan, corrigen cosas, y damos gracias también al Señor por esos obreros, mis hermanos. Por eso acá quiero enfatizar un poco en la parte de la vida de Timoteo. Timoteo fue también un obrero con Pablo. Aunque fue discípulo de Pablo, también fue un obrero igual que él. ¿Sí? Entonces ahí, mis hermanos, en Hechos 16, recordamos hace 8 días, no necesidad que vayan ahí, solo recordábamos un momento lo que ya hablamos de cómo el Señor plantó la iglesia en Filipos, pero también hay algo adicional, y es que al principio de este capítulo de Hechos, los primeros 3 versos nos muestran cómo fue que Pablo, al hacer su segundo viaje misionero, conoció a Timoteo. Recordamos hace 8 días también que Pablo, en su segundo viaje misionero, fue que conoció a Timoteo y luego fue que también el Señor le permitió con los hermanos colaboradores plantar la iglesia en Filipos. Entonces, en este segundo viaje fue que Pablo conoce a Timoteo y dice la palabra, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí cierto discípulo. Por la palabra también entendemos entonces que Timoteo ya era un discípulo, pero era un discípulo, no cualquier discípulo, por decirlo de alguna manera, sino que de alguna forma este joven tenía un llamado de parte del Señor fuerte que obedeció y por eso también Pablo vio algo en él que el Espíritu lo movió a que fuera con él. Dice, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Hubo otra característica que nos muestra la palabra acá, y es que deja referencia de que los hermanos en Listra y en Iconio daban buen testimonio de Timoteo. Seguramente Pablo también observó esto
cuando fue allá a Listra de Derbe y observó cómo también los hermanos daban buen testimonio de él. Fue seguramente algo que él tomó en cuenta y tuvo en cuenta para tomarlo y hacerlo compañero de obra. Luego dice entonces la palabra que hizo Pablo, que éste fuese con él. Ahora pensemos, mis hermanos, que Pablo fue un hombre muy usado por el Señor y que Pablo, al conocer profundamente al Señor y estar plantando las iglesias, no iba a escoger un discípulo, digamos, ¿cómo decirlo? Un discípulo que no reuniera las condiciones que de pronto Pablo necesitaba para que fuera compañero de la obra de él, sino que Pablo pudo ver en Timoteo algo que de pronto en los discípulos que en ese momento estaban ahí en Listra de Derbe, Pablo no vio. Entonces quiso Pablo que fuera Timoteo con él. Y hay 3 aspectos que acá nos resaltan, que es, o lo que había en el corazón de Timoteo. Aunque hay otros aspectos también, porque la idea es que desnudemos un poco el corazón de Timoteo, hermanos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Entonces, ¿quién era Timoteo? Ya lo vimos una parte acá en Hechos 16, pero también, pues muy fácilmente en las 2 cartas que Pablo escribe a Timoteo, podemos ver también varios aspectos de esas características que tenía Timoteo, que le fueron dadas por el Señor y que Timoteo supo aprovechar a la final, ¿no? Sabemos que lo que recibimos y lo que incluso recibió Pablo y los hermanos fueron de parte del Señor, pero fueron fieles al usar eso para producirle fruto al Señor. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 2a, no vayan, yo lo leo acá. Voy a parafrasearlo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. De principio Pablo le escribe a Timoteo esta carta y muestra también, reconoce Pablo que Timoteo no tenía una fe fingida, sino que Timoteo era un verdadero hijo en la fe, y Pablo lo reconoce desde el principio de la carta, porque Pablo anduvo mucho tiempo con Timoteo, caminaron muchos años como hermanos y como compañeros de la obra, y Pablo entonces le está diciendo acá, Timoteo, tú verdadero hijo en la fe. Luego sigue diciendo, hay un poco más adelante, el verso 3 al 6 de 1 Timoteo capítulo 1. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso? Recuerden, hermanos, que Timoteo era uno de los ancianos en Éfeso. Cuando fue a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hubo un mandamiento de parte de Pablo a Timoteo, y era que mandara allá a los hermanos, o mandara a Timoteo allá, que no enseñara a nadie diferente doctrina. Pues el propósito de este mandamiento, ese mandamiento que Pablo le da a Timoteo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí, hermanos, con estos 3 aspectos creo que ya tenemos bastante, y las mismas palabras nos dicen cómo era el corazón de Timoteo. Por algo, hermanos, Pablo quiso llevarlo a la obra. Por algo, aún incluso Pablo, sin conocerlo por muchos años o incluso meses, al momento de verlo allá en Iconio o en Listra, Pablo reconoció lo que el Señor le había dado a Timoteo, y que era un hijo, un verdadero hijo en la fe. Un potencial discípulo que Pablo con el tiempo iba a esculpir, iba a pulir, iba a formar también como su hijo espiritual, para que luego el Señor, por medio de esa obra que estaba haciendo en Timoteo, lo usara poderosamente también, y lo usara para ir a las iglesias a consolarlas, a animarlas, a enseñarles la sana doctrina. Hermanos, recordemos que muchas de las cartas de Pablo es con el propósito, o más bien dentro de los aspectos que Pablo muestra en sus cartas, uno de los propósitos esenciales o importantes, incluso también Pedro, es combatir las falsas doctrinas. Entonces eso lo vemos en varias cartas que Pablo escribe, incluso también Pedro. Y acá no es la sección cuando Pablo le dice a Timoteo y le manda que no enseñen diferente doctrina. Pero dice Pablo que el propósito de este mandamiento no es simplemente enseñar doctrina, porque podemos saber mucha doctrina, podemos saber mucha teología, pero eso finalmente, hermanos, no es como tal el fin de la Escritura. No es el fin del Señor que nosotros nos carguemos de un alto contenido de información, incluso teológico, sin que esto esté acompañado de amor. Todos conocemos lo que dice 1 Corintios 13, ¿no? Acerca del amor. El amor no es fingido, el amor es sincero, el amor todo lo soporta, el amor no tiene rencor, etcétera, etcétera. Entonces Pablo acá le está
diciendo a Timoteo y le está reconociendo y le está diciendo, tú enseña lo que tú ya sabes, lo que has aprendido de mí. Enseña la sana doctrina, pero hazlo de tal manera que tú muestres el amor a los hermanos. Hazlo de un amor nacido de corazón limpio. Hazlo de buena conciencia y de fe no fingida. Era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no solo que enseñara una doctrina, no solo que enseñara, cristología, eclesiología, sino que además de eso lo hiciera con un amor nacido de corazón limpio. Hermanos, cuando tenemos un corazón limpio, el amor traspasa las almas. Cuando hay un corazón limpio, como este mandato que Pablo le da a Timoteo, es cuando la obra también avanza. Cuando hay un corazón limpio de parte de cada uno de nosotros, porque esto no es solo de los obreros, sino de parte de todos nosotros, que estamos llamados también a ver lo que Dios puso en Timoteo para nosotros, seguir ese ejemplo. Entonces el ejemplo de Timoteo, de Pablo a Timoteo, era que lo hiciera con un amor nacido de corazón limpio. Pero Pablo agrega otros ingredientes y le dice de buena conciencia. Una buena conciencia porque Pablo estaba mandando a Timoteo que algunos no enseñaran diferente doctrina. Entonces, había que combatir esas falsas doctrinas. Y claro que Timoteo necesitaba coraje para esto. Necesitaba fuerza. Necesitaba de parte del Señor su bendición, pero además de esto también una buena conciencia para ver que Timoteo lo hacía por amor a los hermanos. Si mis hermanos recuerdan, hace 8 días también leímos unos pedacitos del capítulo 2 de Filipenses, cuando Pablo también manifestaba que aún en las mismas prisiones, él veía cómo algunos predicaban el evangelio por contención y otros lo hacían verdaderamente por amor a Cristo. O sea, habían diferentes motivaciones en estos dos tipos de personas. Unos predicaban el evangelio contendiendo con Pablo y otros predicaban el evangelio por amor al Señor. A la final, pues Pablo se regocija porque dice finalmente se está predicando el evangelio. Pero hermanos, la diferencia es que habían dos motivaciones diferentes para anunciar el evangelio. Cuando Pablo le dice esto a los filipenses, y es que uno lo hacían por contienda, con un propósito particular, con motivaciones nacidas de un corazón pecaminoso, y otros sí lo hacían por amor al Señor, desapareciendo ellos completamente y esperando que solo la palabra del Señor hiciera la obra en todos aquellos oyentes que escuchaban cuando ellos anunciaban el reino de Dios. Entonces es lo que Pablo está diciendo acá a Timoteo. Muy seguramente, dentro de esos que enseñaban diferente doctrina, que encontramos muchas veces en las cartas, y eran, pues frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente eran judíos que querían enseñar a los hermanos de una manera equivocada, que tenían que circuncidarse, guardar la ley de Moisés y cumplir con la ley. Entonces, Pablo le está diciendo acá, tienes que combatir las falsas doctrinas, pero ¿cómo lo haces? Guarda el propósito es de mandamiento, y el propósito es que lo hagas con ese amor nacido de corazón limpio. Una buena conciencia para con los hermanos, no con ningún interés particular en el corazón, y de fe no fingida. Porque mis hermanos, cuando nosotros incluso estamos haciendo la obra del Señor, sea cual sea la obra que el Señor nos haya puesto a hacer, y tenemos intenciones que son de nuestro propio corazón, que no vienen del Señor, ahí la cosa cambia. Ahí el Espíritu incluso nos avisa cuando las cosas realmente alguien las busca con un propósito particular o cuando realmente buscan los intereses del Señor. Hermano, Timoteo nos enseña a que nosotros busquemos los intereses del Señor, sea cual sea la obra a la que el Señor nos haya llamado. Porque, hermanos, esto que estamos hablando de Timoteo, como decíamos ahorita, no es solo para los obreros, es para todos los creyentes que estamos llamados, como dice Pablo acá al principio, a los santos, en Filipos, gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es solo para los obreros. Necesitamos, hermanos, tener un amor nacido de corazón limpio entre nosotros. Necesitamos tener una fe no fingida, hermanos. Apartarnos de las apariencias. Porque las apariencias, hermanos, es lo que causa también mucho daño en la iglesia. Acá Pablo le está diciendo a Timoteo, guárdate también en esa fe no fingida que no tienes. Porque fíjense, hermanos, que el principio, como veamos ahorita, dice verdadero hijo en la fe. Guárdate en esa fe no fingida. Hermanos, tal vez una de las cosas que el Señor más aborrece es una fe fingida. Tal vez una de las cosas que el Señor aborrece, incluso como le dicen los salmistas, es presentar lisonjas al Señor. Es presentar una oración con mentiras. Es presentarle cosas a Él intentándole engañar
como si Él no supiera o conociera profundamente nuestro corazón. Pero también, hermanos, una de las cosas que el Señor aborrece es que lo hagamos también para con los hermanos. A veces, hermanos, nos llenamos de tantas apariencias, incluso entre nosotros mismos, que nos olvidamos que nuestra fe, estamos llamados a tener una fe no fingida, hermanos, sin apariencias, sin mentiras, sin lisonjas, porque es la forma en que también realmente traspasa el amor a los hermanos. Es la forma en que realmente se puede cumplir eso que dice Pablo en 1 Corintios 13, de estar haciendo una obra en el amor del Señor, no en un fingimiento, hermanos. ¿De qué nos sirve eso, hermanos? Puede ser que acá, mientras estemos en la tierra, pasemos 10, 20, 30 años fingiendo una fe. Pero, hermanos, sabemos nosotros que cuando estemos delante del Señor, eso va a salir a la luz, incluso antes. Pablo dice también creo que a Tito o a Timoteo, a veces no es ni siquiera necesario que se descubra, por ejemplo, el pecado de un hermano, porque el caso de una fe fingida, hermanos, es un pecado, es un acto pecaminoso. A veces no se necesita eso, sino que la misma iglesia, los mismos hermanos se van dando cuenta. A veces no se necesita incluso de denunciar algún tipo de pecado, sino que Pablo está diciendo, se va viendo, el pecado de ciertos hombres se va viendo a través del tiempo, se va notando, y pues lamentablemente esto termina en unas consecuencias incluso para ese creyente. Necesitamos, hermanos, vivir una fe sincera delante de nosotros, como la que tenía Timoteo. Un verdadero hijo en la fe, un discípulo con un amor nacido de corazón limpio, un discípulo de buena conciencia, un discípulo con una fe no fingida, hermanos. Son las primeras cosas que podemos ver en el corazón de Timoteo. Pero hay algo más, mis hermanos, y está también incluido en Filipenses. Filipenses capítulo 2, ahí el verso 19, si quieren lo miramos ahí, mis hermanos. Filipenses 2, 19 al 22. Acá nos adelantamos un poquito por causa de lo que estamos hablando. Dice Pablo a los hermanos, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Era tal la confianza que Pablo tenía en Timoteo, que Pablo sabía que todo lo que las noticias que Timoteo le fuera a dar de los hermanos en Filipos iba a ser lo cierto, que él no se iba a inventar algo, no le iba ni a agregar, no le iba ni a quitar, sino que Pablo iba a recibir noticias claras y exactas de cómo estaban los hermanos en Filipos. Pablo no podía ir por razones evidentes y era que estaba en la cárcel. Pablo hubiera deseado ir a visitar allá a los hermanos que tienen en su corazón, pero envía a Timoteo, que es como si, hermanos, enviara parte de su corazón con él, su mano derecha, mejor dicho. Podríamos decir que Timoteo era como la mano derecha de Pablo. Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjense esto, mis hermanos. Pablo que conoció tantos hermanos, que fue conocido por tantos hermanos en las iglesias. Pablo está diciendo acá, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros como Timoteo. Qué preciosa es esta virtud, hermanos, pero también al examinarnos nosotros, ¿será que tenemos el mismo ánimo de Timoteo, hermanos, o será que nos desanimamos fácilmente por cualquier cosa? Hermanos, en serio que cuando Pablo le escribe acá a Timoteo, o escribe acá en esta parte acerca de Timoteo, que es alguien que tiene de ese ánimo y que ninguno tiene así, y que tan sinceramente se interese por vosotros, por los hermanos, nos ponemos a pensar, ¿no, hermanos? ¿Será que nosotros nos estamos interesando en ese amor también nacido de corazón limpio por los hermanos? ¿Será que nosotros nos estamos interesando con esa fe no fingida por la obra? ¿Será que nosotros realmente estamos buscando las cosas del Señor, la obra del Señor? Porque recordemos, hermanos, que cuando Pablo escribía a Filipenses, escribía también para que la obra avanzara allá. No era simplemente los pensamientos profundos que tenía Pablo en amor a los filipenses, sino que era también el hecho de que Pablo, por guía del Espíritu Santo, deseaba con todo corazón con Timoteo, con Silas y con Lucas que la obra avanzara en Filipos. Y no solo en Filipos, sino en las otras iglesias que Pablo plantó. Fíjense el corazón acá de Pablo, hermanos, haciendo un paréntesis. Pablo no podía visitar todas las iglesias pues porque él no podía estar al mismo tiempo en todas, pero amaba tanto, hermano,
Hermanos, Pablo amaba tanto a las iglesias, amaba tanto a los hermanos. Por él hubiera deseado estar con todos a la vez. Y escribía. Pablo les escribía a los Filipenses 4 capítulos, les escribía a los de Corinto 15 capítulos, creo, en la primera carta y una segunda carta. Se toma el tiempo Pablo para escribir todo esto en el caso de los Corintios. Hermanos, Pablo amaba la obra con Timoteo. Pablo, es evidente que tenía también ese ánimo que tenía Timoteo. Hermanos, a veces nosotros por cualquier pequeñez ya nos desanimamos. El ejemplo de siempre es que el hermano no me saludó, me miró mal. El ejemplo típico, ¿no? Las frases de cliché. Pero es cierto, hermanos. A veces eso es el motivo para que incluso nosotros no volvamos a una reunión, a 2, a 3. Y ya después cuando se me pasa, entonces así vuelvo. Cuando ya se me pasa el rencor, el resentimiento, el orgullo, porque es que el hermano no me saludó o me miró mal, entonces ya vuelvo. Y si lo vuelve a hacer, entonces también ya dejo de volver. Y es manifiesto el orgullo a todos y dice, entonces en mi corazón digo que me vean los demás, que no vuelvo a ver si les hago falta. Hermanos, a veces fallamos por cosas tan vanas a las reuniones. Cosas, hermanos, que realmente no tienen sentido. Nosotros, hermanos, entendemos por la palabra que este día en que hoy estamos reunidos es el día del Señor. Es el día del Señor. Es el día en el cual el Señor llamó a su iglesia a reunirse para adorar su santo nombre. Es el día en que el Señor llamó a la iglesia para darle gloria a Él. Y a veces cambiamos la gloria del Señor, hermanos, por cosas tan vanas. Y claro, pueden ser cosas incluso que no son vanas, pero por la familia también lo hacemos, hermanos. Preferimos pasar con la familia antes que ir a reunirnos con los santos a darle la gloria a Dios. Preferimos ir a trabajar en otras cosas antes que darle la gloria al Señor. Hermanos, pero Timoteo no era así. Timoteo era de un ánimo pronto, de un ánimo diligente. Timoteo amaba reunirse con los hermanos. Timoteo amaba la obra del Señor. Timoteo amaba seguramente cada primer día que llegaba reunirse con los santos para darle gloria al Señor, hermanos. Ninguno era del mismo ánimo, dice Pablo. Pablo, que era uno de los apóstoles más prominentes. No le decía otro, lo decía Pablo, hermanos. Pero dice también ahí Pablo, ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Una sinceridad de parte de Timoteo hacia los hermanos. Nosotros, hermanos, a veces estamos tan centrados buscando lo nuestro. Aún, hermanos, en la misma obra. Yo creo que es importante preguntarnos, hermanos, si nosotros estamos haciendo la obra o lo que hacemos, ¿realmente lo estamos haciendo para el Señor o para nosotros mismos? La motivación, hermanos. Pero muchas veces ni siquiera mostramos eso. A veces ni siquiera se hace la obra porque estamos tan centrados en nuestros asuntos, estamos tan centrados en nuestro trabajo, estamos tan centrados en otras cosas que nos olvidamos de lo que la palabra nos está diciendo, que estamos llamados a interesarnos sinceramente los unos por los otros. Esos niveles de comunión, hermanos, que el Señor quiere que pasemos hasta llegar a un nivel profundo de comunión. Y que es incluso lo que la carta nos va a mostrar más adelante acerca de esa profunda comunión que tenían los hermanos en Filipos por causa de la obra del Señor. Había un amor sincero entre ellos, hermanos. Y no es que acá no lo tengamos, hermanos, pero a veces realmente uno pensaría, hermanos, la obra tal vez estaría más avanzada. Tal vez habría el Señor sumado más ovejas. Tal vez se hubiera podido hacer esto. Tal vez hubiera podido hacer esto otro si realmente nos interesáramos más profundamente entre nosotros, por amor a nosotros y por la obra, hermanos. Y con ese ánimo como el que tiene también Timoteo. Hermanos, no es excusa que nosotros tengamos un trabajo, una familia, que tengamos hijos. Hermanos, todos, casi todos tenemos responsabilidades, hermanos. No creo que hasta los más pequeñitos. El Señor ya ha delegado a ellos una responsabilidad y de cierta manera una pequeña autoridad. No es excusa, hermanos, que tengamos familia, que tengamos hijos, que tengamos largas horas de trabajo. Hermanos, el Señor muy claro cuando Él dice, hay que honrar su nombre. Sed santos como yo soy santo.
Y el nombre del Señor lo honramos, hermanos, más que cualquier otro día de la semana, el domingo cuando nos reunimos. En esta reunión general, hermanos. Y reitero, hermanos, en serio, que a veces es triste ver que los domingos hay hermanos que no están. Y a veces ni siquiera en las reuniones en la semana. Pero especialmente esta, hermanos. Donde es una reunión especial, hermanos, porque es para honrar el nombre del Señor. Para honrarlo, hermanos. Entonces, ¿qué hay en el corazón de nosotros? ¿Qué tenemos nosotros en el corazón, hermanos, cada domingo o el sábado en la noche? ¿Hay gozo, hermanos? ¿Hay alegría por saber que dentro de unas horas vamos a reunirnos todos en comunión para alabar el nombre de Dios? ¿O hay carga? ¿O hay más bien el pensamiento de que mañana tocó otra vez otra reunión? ¿Y qué pereza otra reunión? ¿Y qué pereza otra reunión y otra y otra? Pues hermanos, así el Señor nos manda a hacerlo. Este día es santo para el Señor. Hermanos, no en vano el Señor dejó el séptimo día de la creación como el día de reposo. Amén. Y eso tiene una connotación bien diferente, hermanos, de la que nosotros normalmente pensamos. Porque es un mandamiento del Señor que en ninguna parte de la palabra el Señor lo abrogó. El mismo Señor dice, yo no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ahora ese día de reposo que se convierte en este caso, desde el nuevo pacto, en el día del Señor, hermanos, y a veces lo usamos para otra cosa. Cambiamos, hermano, la gloria del Señor por nuestra gloria. Cambiamos la gloria del Señor por cosas tan pequeñas, hermanos. Y así queremos que la obra avance. Y muchas veces nos quejamos, ¿por qué el Señor no añade hermanos? ¿Por qué el Señor no añade ovejas acá en la localidad? ¿Por qué estamos como estancados? ¿Por qué no avanzamos? Hermanos, empecemos por honrar el día del Señor y que esto sea en nuestro calendario hay un chulo fijo todos los domingos. De aquí hasta el 31 de diciembre de este año, hermanos. Que ningún domingo, hermanos, si hay un propósito, hermanos, para este año en serio, que sea el de no fallar en ninguna reunión de los domingos, asistir. Porque no asistimos, hermanos, solo por un chulito de asistencia. ¿Cuántos tiene al final del año? Asistimos, hermanos, por un acto solemne y glorioso. Glorificar el nombre del Santo Dios. Entonces dice Pablo, ahí sigue diciendo, ahí Filipenses 19:22. Y eso es tremendo, hermanos. Mire lo que dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, Pablo estaba viendo entonces que tenía, a ver, hermanos, tal vez seguramente Pablo hizo un ejercicio. De pronto miró, este discípulo, Timoteo, este discípulo. ¿A quién tengo? ¿En quién puedo confiar yo? ¿En quién veo ese gran ánimo? ¿En quién tengo que tan sinceramente se interese por los hermanos allá para poderlo enviar? Hermanos, uno solo, y fue Timoteo. Y no porque Timoteo sea como el muy especial eso, porque incluso el Señor fue el que le dio esas virtudes. Sino es porque Pablo, hermanos, no vio en ningún otro lo que vio en Timoteo. Pablo está diciendo acá, hermanos, con términos fuertes. Es que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, Pablo en ese conjunto tal vez de hermanos, de discípulos, solo veía uno que busque lo que es del Señor. Un verdadero hijo en la fe. Pablo incluso en la carta dice más adelante que algunos lo abandonaron. No recuerdo si en esta carta o en otras, pero Pablo lo dice. Y ciertamente Pablo está diciendo, es que lamentablemente muchas veces buscamos, hermanos, lo propio. Buscamos lo que no es lo que es nuestro. Como dice el Señor en su palabra, nuestra casa artesonada, pero la casa de él muchas veces vacía. Nuestro tiempo es mío, yo hago lo que quiera con mi tiempo, hermanos. Y vamos a ver ahorita por qué Pablo también escribe ahí siervos de Jesucristo. Siervos, que es una palabra también que Pablo coloca ahí, que no es de adorno, hermanos. No es simplemente para presentarse a los hermanos, sino que también tiene un propósito esa palabra. Siervos de Jesucristo. Pablo no dice, Pablo y Timoteo, siervos de nosotros mismos. O siervos de hombres, siervos de Jesucristo. Sigue ahí, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ese servicio continuo y abnegado en el Evangelio que Timoteo también presentaba, hermanos. Es que fíjense que desde Hechos allá, cuando Pablo lo vio y lo llamó para que lo acompañara en la obra, hermanos, Timoteo no puso ningún pero. ¿Cuántos peros, hermanos, nosotros tal vez hemos puesto para que el Señor haga su obra con nosotros también?
Timoteo, hermanos, de una le dijo a Pablo que sí. Y no fue a Pablo que le dijo que sí finalmente, se lo dijo fue al Señor. Heme aquí, Señor, envíame a mí, como dijo Isaías. Timoteo también se lo dijo al Señor. Llévame, Señor. ¿Y qué sabemos, hermano? No le sé la palabra, pero hasta tal vez en la formación que el Señor estaba haciendo con Timoteo antes de que conociera a Pablo, lo estaba formando también para ese día en que conociera a Pablo, para que empezara también su ministerio de una manera más prominente. Hermanos, ¿cuánto el Señor querrá levantar acá muchos Timoteos? Y eso también es una frase de cliché, pero es cierto, hermanos. ¿Cuántos Timoteos querrá el Señor levantar acá en la localidad? Que estén dispuestos a hacer la obra, que estén dispuestos a predicar el reino de Dios, que estén dispuestos a salir, que estén dispuestos a ser misioneros, que estén dispuestos realmente a prestar un servicio, hermanos, que genere más fruto de lo que hoy estamos generando, hermanos. Y no significa que lo que estamos haciendo hasta hoy no esté dando fruto, hermanos, gracias al Señor y por su obra. Pero seguramente, hermanos, que el Señor quiere usarnos aún más poderosamente a todos. No solo hombres, sino mujeres también, las hermanas, para avanzar la obra, para anunciar el reino del Señor. Pero ¿cuántas veces el Señor también, como Isaías nos habrá dicho a muchos de nosotros, ¿quién irá por nosotros? Y como alguna vez un hermano decía, un poco paradójico y chistoso, pero la verdad, Isaías dice, bueno, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero muchos de nosotros tal vez decimos, heme aquí, Señor, envíalo a Él. Porque así somos, hermanos. Envíalo a Él, yo todavía, Señor, no estoy preparado. Todavía no tengo capacidad para asumir esta responsabilidad, hermanos, y ahí nos podemos quedar estancados muchos años. Hermanos, es la iglesia del Señor en la que estamos. Nosotros, hermanos, no somos ni mendigos de la luz, sino que somos hijos del Señor, apartados para el Señor de su obra. Pablo dice incluso a Timoteo, ¿no? La Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué exacta para qué? Enseñar, redarguir, para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra, hermanos. La palabra no es solo, hermanos, para detenernos y estudiarla y guardarla y no aplicarla. La palabra es como nos dice Santiago, ser oidores y hacedores de su palabra. La palabra del Señor nos enseña en muchas partes, hermanos, que Él nos llama es a hacer también la obra, con lo que Él nos ha llamado a cada uno a hacer. Pero podemos decir, hermanos, no, Señor, todavía no estoy preparado, años, meses, días, y seguimos así, hermanos. Hermanos, es que es la gracia de Dios la que nos prepara. La gracia es suficiente. Pablo mismo dice en la carta a Filipenses, todo lo tuve por basura por amor a Cristo. Todo lo que él tenía como un tesoro lo tuvo por basura porque vio y entendió que era la gracia de Cristo que obraba en él. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Creo que este año, mis hermanos, que el Señor nos guíe para decir, Señor, llévanos a hacer tu obra. Llévanos a hacer tu obra, llévanos a ser como nuestros hermanos en Filipos, que se dispusieron desde el principio, que creyeron hacer tu obra, Señor, y avanzar tu reino. Hermanos, no somos eternos. Ya sabemos, como dice Santiago, somos como la flor de la hierba que se marchita, que a la mañana crece y luego a la tarde se marchita, hermanos. Nuestra vida, hermanos, se pasa tan rápido, aunque ahorita no lo veamos. Ahorita, hermanos, pueden estar unos más jóvenes, otros un poquito más adultos, otros mayores, hermanos, pero a todos el Señor nos está llamando, hermanos, a hacer la obra, sin excepción alguna. Entonces, por eso Pablo dice, ya conocéis los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué precioso esto es ver el corazón de Timoteo, ¿no, hermanos? Un jovencito que se dispuso de todo corazón a hacer la obra del Señor. Incluso Pablo, cuando le escribe en la primera carta, le dice, no tomes agua más, toma vino por causa de tus problemas de salud. Pero eso no fue impedimento, hermanos. Hermanos, es el día del Señor y ninguna cosa, hermano, ni siquiera a veces el estado de salud, aunque ya sea ya supremamente difícil, que se haya un estado que definitivamente no podamos levantarnos de la cama, una enfermedad tremenda, hermanos, pero no hay razón diferente para que nosotros digamos, no puedo asistir al día del Señor, a la reunión porque me siento mal. Hermanos, estornudamos 3 veces y ya con eso a veces decimos, no, ya no puedo ir.
Hermanos, claro que hay problemas de salud. Los hermanos, hay hermanos y hermanas que tienen problemas de salud. Pero hermanos, miremos a Pablo, a Timoteo, lo que pasaron ellos. Todos los padecimientos, que Pablo se gozaba en los padecimientos de Cristo, incluso en su estado de salud también. Pero Pablo que dice también en su palabra, este cuerpo de humillación va a ir decayendo y decayendo, hermanos. No esperemos que nuestro cuerpo de repente funcione las mil maravillas porque oramos al Señor y entonces que cuando funcione bien, ahora sí vamos a ir a todas las reuniones o vamos a hacer la obra del Señor, hermanos. Porque eso no es lo que dice el Señor, hermanos, en la palabra. El Señor dice es que honremos su santo nombre, en que vivamos para Él y en que hagamos su obra. Entonces Timoteo era un joven fiel que amaba la obra de Dios. Es ejemplo de una vida entregada a la obra del Señor. Y por eso Pablo lo escribe ahí, ¿no? Como ese compañero fiel. Pablo y Timoteo. Como lo decíamos ahorita, hermano, leímos en Isaías cuando le dijo, Señor, envíame a mí. Pero también, hermano, Jesús fue muy enfático en una de sus parábolas cuando dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás exacto para el reino de Dios. ¿Y saben qué hay antes de eso, mis hermanos, cuando esta persona le dice, Señor, Él lo llama, el Señor lo llama? Y el otro responde, el que recibe el llamado, Señor, espera que me despida de mi familia. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le responde? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás exacto para el reino de Dios. Ninguno de esos es exacto, hermanos, porque el Señor nos dice que entremos por la puerta estrecha. Ancha y espaciosa es la puerta para los que se pierden, hermanos. Ancha es la puerta para los placeres de este mundo, para las cosas que le agradan a la carne. Pero si hay alguna cosa, hermanos, que nosotros tengamos en nuestra voluntad, en nuestra alma, que esté fuera de control del Espíritu Santo, pues va a ser difícil que el Señor trabaje para hacernos avanzar en su obra. Si amamos, hermanos, más este mundo, pues no esperemos, hermanos, que el Señor haga algo con nosotros. Por eso Pablo le dice, ¿no? Tales y tales amaron más este mundo y se fueron. Y eran hermanos serios, hermanos. Eran hermanos que amaban la obra. Pero un descuido y miren lo que pasa, hermanos. Hermano, la obra del Señor avanza con abnegación, negándonos a nosotros, entendiendo que nuestro tiempo no es nuestro, hermano, sino para el Señor. Lo que Él nos ha mandado a hacer en cada una de las jornadas en que estamos cada uno de nosotros. Y como cuerpo de Cristo. No nos conformemos, hermanos, a hacer un esfuerzo mínimo para la obra de Dios. Yo a veces pienso, mis hermanos, gracias al Señor, como decíamos ahorita, que la obra avanza, tenemos cosas, tenemos unos elementos que nos ayudan, pero no nos conformemos con eso, hermanos. Conformémonos es con ser esforzados por tener un carácter santo que le dé la gloria al Señor, por tener vidas piadosas, por tener frutos del Espíritu que son los que le agradan al Señor, por tener amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Eso, hermanos, es lo primordial. Lo primero, hermano, no es si nos llenamos de cosas. Como lo hemos dicho muchas veces, lo primero no es si tenemos un salón, si tenemos ya unas buenas arcas en las ofrendas. Lo primero, mis hermanos, es que todos estamos llamados a tener el carácter de Cristo, a vivir vidas santas entregadas para Él, para su obra. No a llenarnos de muchas cosas, hermanos. Y gracias por las cosas que tenemos, pero eso, hermano, no nos va a dar entrar al reino. Si alguno piensa eso, hermanos, olvidémonos de eso. No nos va a dar entrar al reino, hermanos, alguna cosa material o algún servicio, hermanos, facilista. A veces, hermanos, nosotros, no sé, servimos con algo pequeño y gracias a Dios que nos permite servir con eso, pero ya nos sentimos supremamente realizados. Ya nos sentimos, mejor dicho, que alcanzamos ya el cielo y que ya somos los mejores obreros de esta tierra. Con cosas pequeñas, hermanos, nos conformamos muy fácilmente. Un hermano, se llama William Carey, que fue uno de los misioneros pioneros en la China, decía, esperemos grandes cosas de Dios, pero intentemos también grandes cosas para Él. Hermanos, somos la iglesia de Cristo, somos luminares en este mundo, como le decía Pablo en la carta. No somos por ahí un pedacito que estemos reprimidos o intimidados por este mundo, o esperando a ver
¿Qué podemos hacer? ¿Qué pequeñez podemos hacer con nuestras manos? Es que estamos dependientes, hermanos, de la gracia de Dios, del Santo, del Altísimo. No es lo que nosotros hagamos con nuestras propias fuerzas. Es de la gracia de Dios que dependemos o que necesitamos aprender a depender, hermanos. Como aprendió Pablo, como aprendió Timoteo, como aprendió Isaías. No nos conformemos, hermanos, con cosas pequeñas. Pensemos en qué nos quiere usar el Señor en cosas grandes. Porque si finalmente, hermanos, hay cosas grandes en las que Dios nos quiere usar como iglesia, estemos orando por eso y pidámosle y avancemos, hermanos. Hay ambiciones, hermanos, que son buenas. Ambicionar el reino de Dios, ¿será que va a ser una ambición mala, hermanos? Ambicionar que la obra del Señor avance, ¿será una ambición mala? Claro, ambicionar tener riquezas, las cosas de este mundo, eso sí evidentemente es pecaminoso. Pero si ambicionamos, hermanos, el reino del Señor, eso es una buena ambición que incluso podemos pedirle al Señor que crezca en nuestro corazón. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿cuánto está usted ambicionando para el reino de Dios? Así de poquito, hermanos, o algo que es de acuerdo al poder del Señor, de acuerdo a la obra del Señor. Actos portentosos. El Señor, hermanos, no decía, las obras que yo hago ustedes las harán aún mayores. El mismo Dios diciendo eso a los discípulos. Las obras que yo hago ustedes las harán aún mayores si piden al Padre en mi nombre. No nos conformemos, hermanos, con poco. Hay una ilustración incluso del libro Liderazgo Espiritual que dice lo siguiente en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que estamos viendo de las virtudes, bueno, de lo que el Señor puso en Timoteo. El joven con calibre de liderazgo trabajará mientras otros desperdician el tiempo. Estudiará mientras los otros dormitan. Orará mientras los otros sueñan despiertos. Los hábitos perezosos deben vencerse, ya sea en el modo de pensar, de obrar o de vestir. Ahí está la prueba, hermanos, para todos nosotros, y no solo para los jóvenes. O escogemos tener una mente perezosa, seguir con nuestros hábitos pecaminosos, no tener una disciplina por amor al Señor. O seguimos, hermanos, teniendo el deseo de llevar una vida así. Como estoy joven, se me pasan los días, no pasa nada. Este día es igual al otro, y al otro, y al otro. O decimos, hermanos, mirar este ejemplo que el Señor nos da por estos hermanos y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que a partir de hoy podamos decir, hermanos, ¿no? Señor, quiero prepararme para lo que tú me has llamado. Señor, enséñame. Guíame con qué hermanos puedo ir para que me enseñen. Discipúlame tú, Señor. Quiero hacer esto y esto y esto. Pero anímame, Señor, enséñame porque no sé. Hermanos, Timoteo era un joven, como cualquiera de nosotros. No era alguien prominente y Pablo tampoco lo era, hermanos. Era un hombre común y corriente. Pero fueron hombres, hermanos, que la diferencia que ellos hacen es que se dispusieron para la obra del Señor, para su reino. No buscaron lo suyo propio. Buscaron lo del Señor, hermanos. Me devuelvo un momento ahí, Hechos 16, 4, 5, un comentario rápido de lo que sucede ahí después de que Pablo se lleva a Timoteo. Dice ahí, al pasar por las ciudades, les entregaban en las iglesias las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, dos capítulos atrás, uno, Hechos 15, cuando fue el concilio de Jerusalén, acuerdan los hermanos eso para enviar a las iglesias. Y luego dice acá, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Fíjense esto, hermanos. Timoteo, desde que recibió el llamado del Señor por Pablo, ya hacía parte de ese obrero que andaba y llegaba a las iglesias para confirmarlas en la fe. Y fíjense, hermanos, la obra del Señor, porque todo era ciertamente la obra de Dios que utilizaba a estos hombres. Pero dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Dos cosas, hermanos, confirmadas en la fe las iglesias, pero también aumentaban el número. El Señor añadía, ¿pero por qué añadía, hermanos? Añadía, hermanos, porque también las iglesias estaban comprometidas con la obra de Dios. Tenían pasión por las almas. Tenían pasión por las almas perdidas. Tenían pasión por el reino de Dios. Y el pasaje que ya conocemos todos, hermanos, buscar primeramente el reino y su justicia,
y las añadiduras vendrán. Las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces dice esto, hermanos, ¿no? Qué precioso es ver cómo este joven y con los hermanos, porque incluso ahí, aparte de Pablo y Timoteo, hermanos, hubieron también otros protagonistas, Silas, Lucas, que iban con Pablo. Este equipo de obreros, hermanos, iba de un lado, iba para otro, en medio de las tribulaciones, de los padecimientos, porque ellos, hermanos, no iban ni en jet, no iban en un Ferrari, ellos iban a pie, hermanos, ¿no? ¿Y cuántos kilómetros recorrían por los desiertos para ir de una iglesia a otra, ir de un lugar a otro? Eran kilómetros de distancia, hermanos. Pero eso no fue oposición para ellos, sino antes disposición que tuvieron en todas las cosas, que tuvieron en su caminar, hermanos. Es tan importante, hermanos, también la visita de los obreros a las iglesias, ¿no? Los obreros que también anuncian la obra del Señor, que nos consuelan, que nos animan, que nos enseñan. Y qué confianza, hermano, nos da saber que estamos en el corazón del Señor y que Él ha levantado y desea seguir levantando obreros para que las iglesias sean confirmadas en la fe y aumenten el número. Por eso el Señor, hermano, nos manda a orar tanto por los obreros. Obreros, hermanos y hermanas también, diaconisas. Porque recordemos, mis hermanos, que ahí Pablo también en la carta cita en el capítulo 3, Evodia y Síntique, que fueron, incluso Pablo reconocía que ellas fueron aquellas hermanas que combatieron con él en la fe, en el Evangelio. Y Pablo las tiene también muy en cuenta ahí, con Clemente. Por eso es necesario, hermanos, estar orando, pero también disponernos. Porque si el Señor nos da respuesta a una oración para que hagamos una obra y nosotros decimos, no, Señor, todavía no. Y el Señor diciendo, pero entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué? El cartel, hermanos, de nuestra localidad de la oración, de las oraciones, está a orar por los obreros, hermanos. Pero preguntémonos si desde que empezamos a orar por eso, el Señor nos ha hecho llamado a alguno de poder prepararnos para su obra. Y de pronto le hemos dicho, no, Señor. No, todavía no. No, Señor. No, no. Y el Señor insista e insiste. Verso 1b de Filipenses 1. Siervos de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, como decíamos ahorita, esa palabra siervos, Pablo no la colocó simplemente por un saludo y ya. Hay un comentario bíblico que dice, en otras cartas Pablo se presenta a sí mismo como apóstol. Pero aquí el término que usa siervos de Cristo Jesús le permite incluir a Timoteo. Además concuerda con el espíritu de humildad, que es un tema que predomina en la carta, y coincide con el hecho de que en Filipos no se discute la autoridad apostólica de Pablo. Como le decíamos hace 8 días, Pablo no tenía necesidad de presentarse como apóstol. Ya conocía a los hermanos de la iglesia en Filipos y sabía que ellos le aceptaban la autoridad de él, dada por Dios. No necesitaba decir apóstol de Jesucristo ni mostrar sus credenciales, sino simplemente siervos de Jesucristo. Eso es un aspecto, hermanos. Pero el otro es que también, al ver, hermanos, esa palabra siervo significa esclavo. Literalmente, hermanos, significa esclavo, al menos en este contexto de la carta. Y cuando hablamos de esclavo, ¿qué es un esclavo? Pues alguien a quien su vida ya no le pertenece, sino que le pertenece a otro. En este caso a su Señor, en este caso a Cristo. Siervos de Cristo, siervos de Jesucristo, dice Pablo. Entonces, en una parte se presenta por amor a los hermanos sin necesidad de presentar las credenciales, pero por la otra parte también reconociendo que él y Timoteo eran esclavos del Señor, esclavos del Señor, de su reino, de los mandatos del Señor. ¿Y qué gozo hay en esto, no, hermanos? A veces pensamos que, no sé, hermanos, tal vez pensamos equivocadamente, ¿cómo voy a ser esclavo de alguien? Ni siquiera del Señor voy a ser esclavo. Pero, hermanos, ser esclavo del Señor es el mayor privilegio que cualquier persona podría tener. Cualquiera, hermanos. Porque es que hay una gran diferencia, hermanos, entre lo que es siervo y servidumbre. Claro, podríamos ser esclavos de servidumbre si amamos más el pecado que al Señor, pero podríamos ser siervos del Señor. Y vamos a ver, hermanos, esto con dos ejemplos de dos pasajes que están en la palabra. Deuteronomio 5:6, el Señor le dice al pueblo, yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El Señor que hizo con ellos y con nosotros también al habernos sacado de las cosas del mundo, nos sacó de servidumbre, del yugo de esclavitud que teníamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Eso ya lo sabemos, ¿no? De esa servidumbre. Pero para pasarnos ahora ¿a dónde? A ser esclavos, pero de Él. Parece paradójico, hermanos, ¿no? Pero el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y la verdad es el Señor. Y al pasarnos el Señor de servidumbre a siervos, Él nos está dando una libertad para, no para vivir como para nosotros, hermanos, una libertad para ser siervos de Él, para servirle a Él. Qué privilegio, ¿no, hermanos? Ser esclavos del Señor. Y Mateo 10:24, que es para mirar este otro aspecto, el Señor dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Fíjense esto, hermanos, el Señor quiere que seamos como Él, con su carácter, y que nos baste ser discípulos de Él, ser siervos de Él, hermanos. Nos sacó de servidumbre, de esclavitud, de pecado, para pasarnos a ser siervos del Altísimo, para ser obreros de Él. Por eso Pablo escribe siervos de Jesucristo, hermanos. Eso está ligado a lo que dice al principio Pablo y Timoteo, porque ellos realmente eran siervos del Señor. Ellos verdaderamente ocupaban sus vidas sirviendo al Señor. Entonces decíamos, hermanos, también la vez pasada que las palabras introductorias definen el tono de toda la carta. Se trata de una carta que es de un amigo a sus amigos, y con excepción de la carta a los tesalonicenses y a Filemón, Pablo empieza pues todas sus cartas presentándose como apóstol. ¿Sí? Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta, mis hermanos, ya lo dijimos, pero ahora para llevarlo un poco más con otros ejemplos. La carta que Pablo dirige a los romanos, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pone su credencial. El primer verso de 1 Corintios dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y evidentemente con los de Corinto, pues tenía Pablo que poner su credencial, porque allá estaban cuestionando la autoridad del apostolado de Pablo. En cambio en Filipenses no, hermanos. Pablo se dirigía a ellos como esa hermandad tan preciosa. Es hermoso, hermanos, incluso ver desde el principio esta carta, porque es de un amigo a los amigos. Es algo así como lo que uno ve incluso el color, el matiz que toma las cartas de Juan, el apóstol del amor, como se le dice a veces. Juan siempre se dirigía a los hermanos como un amigo más, como un siervo, como un hermano. Y él incluso teniendo semejante autoridad de parte de Dios que tenía ese momento, que era cuando ya habían muerto los demás apóstoles. Pero Juan, hermanos, expresa esa sencillez y ese amor tan precioso y esa confianza a los hermanos. Y él sabía que, seguramente también sabía que los hermanos reconocían su autoridad, pero Juan no tenía necesidad de hacerlo, de mostrar sus credenciales. Hermanos, nosotros a veces queremos incluso en nuestras propias palabras mostrar nuestros hechos, mostrar lo que hemos hecho, mostrar nuestra gloria, vanagloriarnos, mofarnos en cosas, incluso hasta mofarnos en otros hombres, mofarnos en nuestro propio conocimiento, o mofarnos que sabemos mucho de la palabra, en fin, en tantas cosas. Mostrar las credenciales que tenemos, hermanos, para que seamos aceptos. Y nos olvidamos, hermanos, que lo que nos hace aceptos a nosotros es que ya somos en Cristo salvos y redimidos por su sangre. No porque nosotros sepamos, hermanos. La misma palabra en Corinto cuando Pablo les escribía a ellos. Cristo es de Dios y nosotros de Cristo. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? ¿En qué te jactas? Y Pablo pues lo tenía muy claro, hermano. No necesitaba escribir esto ni a los de Filipo, ni a los de Tesalónica, ni a Filemón. Necesitaba sí hacerlo por razones evidentes a los de Corinto. Pero a veces, hermano, nosotros usamos eso cuando no debemos usarlo. Y no lo usamos cuando sí deberíamos usarlo. Hermano, nuestras credenciales son basura. Si tenemos alguna credencial que hayamos recibido de parte del Señor, es del Señor, hermano, no nuestra. El resto es basura. En que a veces nos alardeamos, hermanos. En nada. El Señor dice en su palabra, si alguno se alaba, alabes en esto. En entenderme y conocerme. No se alabe en otra cosa. Las credenciales, hermanos, dejémoselas al mundo. Que eso sí tienen bastantes. Y les gusta seguir teniendo y llenando sus paredes de muchos cartones y cosas. Pero a nosotros, hermanos, eso no nos sirve para el reino de Dios.
Nosotros estamos en Cristo, hermanos. Un comentario de Barclay del Nuevo Testamento dice: Pablo empieza estas otras cartas presentando las credenciales oficiales que le confieren el derecho a escribir y a los destinatarios el deber de prestar atención, pero no lo hace cuando escribe a los filipenses. No hacía falta. Sabía que la atenderían y con mucho cariño. Otro comentario, pero lo mismo que decíamos ahorita. De todas sus iglesias, la de Filipos era la que estaba más en su corazón y escribe no como un apóstol a los miembros de su iglesia, sino como un amigo a sus amigos. Bien, hermanos, ahí en Filipenses 1:1b, la iglesia de Filipos, dice Pablo, a los santos obispos y diáconos, perdón. Efectivamente, la iglesia de Filipos, hermanos, ya estaba avanzada. Tenía obispos y tenía diáconos. Y es la normalidad de cualquier iglesia, ¿no, hermanos? Una iglesia normal, una iglesia cristiana normal, debería estar conformada por santos, obispos y diáconos. Y fíjense, hermanos, en la palabra que incluso ya lo hemos visto en tiempos pasados, que ahí Pablo muestra en plural. No es al obispo y al diácono, a los obispos y diáconos. Miren, hermanos, cómo se va ligando la palabra ahí, en esos primeros versos de Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y ellos, Pablo y Timoteo, pues ya eran obispos. Estaban con Silas y Lucas, que seguramente eran diáconos. Y dice entonces allá a mis hermanos, obispos y diáconos y los santos. Que este sea un deseo, hermanos, también de nosotros, los varones. Tener esa madurez de prepararnos para estos ministerios, hermanos. La palabra muestra con claridad también en Timoteo esos requisitos para los obispos, para los diáconos, que fácilmente los podemos identificar, hermanos, y no son gravosos. No son cosas que estén ocultas o pasajes difíciles, sino que son cosas muy sencillas que Pablo nos enseña a través de la carta a Timoteo para prepararnos como obispos y diáconos. ¿Y qué es lo que dice Pablo allá también a Timoteo? El que anhela obispado, buena obra desea. Pablo no está diciendo ahí, es que son solo uno los llamados. Claro, hay un llamado de parte del Señor, pero él también está diciendo, Pablo, el que anhela obispado, buena obra desea. Y dice los requisitos tales y tales, esto y luego los diáconos. Ahí está, hermanos. Pero no le sigamos diciendo no al Señor, hermanos. Aún en Timoteo, creo que en Timoteo sí o Tito, Pablo también dice con relación a las hermanas. Las ancianas enseñan a las más jóvenes y también da unos aspectos ahí para las hermanas. Entonces esta, hermanos, definitivamente que era una iglesia Filipos con una elevada madurez espiritual. Hermanos, no habían pasado 5 o 10 años y la iglesia ya tenía obispos y diáconos. Qué tremendo esto, ¿no? O sea, obispos seguramente tenía más de uno al menos, tenía 2. Y diáconos entonces también seguro por lo menos 2. Porque esto es, hermanos, la naturalidad de la iglesia. Que haya una pluralidad de obispos y de diáconos, hermanos. Hermanos, el Señor da pastores, no pastor. Como dice Pablo a los de Éfeso, el Señor da pastores, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Todo en plural, no en singular. ¿Deseamos esa buena obra nosotros, hermanos? ¿O qué estamos deseando? Hermanos, y muy seguramente Lidia, el carcelero, con sus familias, que fueron las familias que el Señor plantó, fueron profundamente influenciados por el servicio abnegado que mostraron, además de Pablo, el servicio que mostraron Timoteo, Silas y Lucas. O sea, eso no fue simplemente así que de repente automáticamente, ¿no? Sino que ellos seguramente se vieron profundamente influenciados por lo que vieron en los hermanos. Y también fue seguramente una de las razones por las que empezaban ya a servir. Allá en la iglesia, ya plantada, y también incluso una obra extralocal sirviéndole a Pablo y enviándole para sus necesidades. Desde el principio, ¿no, hermanos? Qué tremendo. Y mi hermanos, pues ya vamos cerrando. Qué contraste con la iglesia de Corinto, ¿no? Por ejemplo. Damos gracias al Señor porque nos dejó la carta a los corintios, a nuestros hermanos allá. Pero qué contraste, ¿no, hermanos? El estudio que nuestro hermano Pablo nos viene enseñando a la iglesia de los corintios. Y con ver acá los de Filipos, hermanos, hay un contraste bien fuerte, ¿no? Y entender esto, hermanos, creo que también nos lleva a poder ver, no son los dones en sí mismos lo que hace que una iglesia crezca, sino el amor al Señor y a su obra y a su palabra. Ya sabemos, como toda esa parte de Corintios que hemos aprendido, hermanos, tal vez una de las razones también por las que Pablo ama a esta iglesia de Filipos, porque ellos
no les interesaban esas credenciales, sino que realmente, como lo que pasaba en la iglesia de Corinto, sino que les importaba era verdaderamente la obra del Señor. Entonces podemos ver este contraste, y ya ahí, verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un comentario que dice, está claro que para Pablo ahí estaba la esencia del cristianismo. ¿Qué quería decir? Luego dice Marvin Vincent, dice que cuando Pablo decía que el cristiano está en Cristo, quería decir que el cristiano vive en Cristo, como el ave vive en el aire, el pez en el agua y las raíces del árbol están en la tierra. Esto creo que hermanos es una ilustración bien clara para ver que definitivamente nosotros, así también estamos llamados a vivir en Cristo, y por eso Pablo dice ahí, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo gracias y paz a vosotros de parte nuestra, sino que él siempre acostumbra en sus cartas a decir, de parte de Dios, del Señor de Jesucristo, en Cristo Jesús, porque siempre será la base, hermanos, para todas las cartas que escribió Pablo y para nosotros como iglesia. El centro siempre será Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo, que Él haga. Entonces, mis hermanos, quiera el Señor que este inicio de estudio de la carta a los Filipenses, hermanos, nos constriña, nos conduzca, hermanos, a orar para que el Señor nos use en su obra. Nos constriña para el Espíritu Santo para buscar las cosas del Señor, hermanos, y no las nuestras. Que podamos decir, hermanos, como Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Así sea difícil, hermanos, estamos bajo la gracia del Señor. Él dice, esfuérzate que yo te sustento con mi diestra poderosa. No te dejaré ni te desampararé. Amén.